Mary Jennifer, hola. Ángela. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo les ha Compañeros, ido? buenas tardes. Ay, estoy altamente preocupada. ¿Por Me qué, quiere profe? abrir el celular, que es con el que estoy tomando las imágenes para proyectarlas y poderles explicar. ¿No le quiere qué, profe? Abrir la sesión en el celular. Así fue con el grupo que tuve hace poquito, no me abrió. Entonces me tocó dictar las clases, pero mostrándoles así en la pantalla del computador y no se veía bien. Voy a volver a intentarlo. ¿Pero es el celular o es la conexión? No, la conexión ha estado perversa. En las reuniones de esta mañana se me salió 3 veces. Profe, la verdad es que la conectividad ha estado súper mala. Yo también dicto clases porque también soy docente como su merced, solo que para validación de bachillerato y, uy, no. La verdad es que hoy que retomé, pues por el tema que tenía, no, definitivamente no. Eso fue súper complejo porque ellos no escucho. Se escucha por allá lejos. Repita que no oí. Y entonces uno queda como, socorro. Ayúdame. No, es Sí, sí. complicado. Es que yo me imagino que todo el mundo está metido en internet. Pues lo que pasa es que, pues digamos que ahorita el tema de la virtualidad está en cualquier horario, todo el mundo trabajando, la intensidad horaria, todos en clase o todos en reuniones. Entonces, pues realmente si vamos es que, pues digamos que nuestro país tampoco estaba preparado para ese tipo de conectividad, entonces creo que eso también influye bastante. Claro, bueno. Porque pues nuestra banda apenas iba como en 2.5, en 3 y ahí vamos. Es que nosotros no necesitamos una banda ancha, necesitamos una autopista ancha. Sí, señora. Sí, y ya se bloqueó el celular también. Bueno, muchachos, vamos a empezar. Yo les voy a proyectar algo, les voy a proyectar unas imágenes que tengo por acá. Estas imágenes se deben a lo siguiente. En las actividades que ustedes me enviaron están... Yo no las alcancé a revisar todas porque son muchas. Y yo les dije que las iba a revisar el fin de semana. Resulta que el fin de semana, con puente incluido y todo, no me alcanzó para revisar tantas y hacerle la retroalimentación a cada uno. Entonces, yo tomé la determinación de realizar los ejercicios y proyectárselos para que ustedes entonces coja cada uno su tarea, la compara con la que yo les voy a proyectar y mira dónde está fallando. Hay que tener en cuenta que nosotros, cuando nos dicen en el aprendizaje dónde estamos fallando, se nos queda más fácil. ¿Sí me hago entender? Aprendemos mucho mejor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Bueno, entonces yo les voy a proyectar ya mi celular. No quiso, definitivamente. Profe, ¿y de casualidad ya lo reinició el celular? No, lo reinicio. Y ayer me tocó reiniciarlo como 3 veces. Ese pobre está más chueco. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Ahí están viendo mi pantalla. No han llegado todos, hay muy poquitos. Profe, se ve negro. Profe, buenas tardes. Mi nombre es Elisa Agudelo y yo sí he estado presente en todas las clases, pero en las 2 últimas el sistema me saca seguido y me he dado cuenta que usted me ha puesto falta. Ay, ¿cómo va a ser? Claro. Y eso que no he terminado de revisar todas las asistencias. Pero yo sí he estado en todas las clases
Ah, bueno. De todas formas, no, pero ella sí estaba en todas las clases pro. De todas formas, muchachos, yo tomo la asistencia con la que me manda Google. Google registra a todas las personas que ingresan, así los saque el sistema, y ustedes vuelven a ingresan, ellos que, todas las personas quedan ahí registradas. Entonces, cuando me envía el video de la sesión grabada, me envía también la lista. O sea que no hay problema. Si has estado, ahí apareces. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a mirar. Profe, gracias. Una de la segunda actividad era hacer los cubos, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a hacer un cubo en el isométrico, ustedes recuerdan que yo les envié una presentación acerca de la perspectiva. Ahí habla de la perspectiva caballera. Algunos me hicieron el cubo en la perspectiva caballera. Sí, profe. La perspectiva caballera es la que este cuadrito de adelante me lo pone aquí derechito. No tiene el ángulo de 30 grados. La perspectiva isométrica es la que tiene ángulo de 30 grados a ambos lados. ¿Sí me hago entender? Entonces hay que corregir. ¿Por qué? Porque cuando yo dibujo los bolsos en perspectiva caballera, se me distorsiona un poco. Entonces, en la perspectiva isométrica es donde puedo visualizar con mayor precisión la proporción de las piezas en los bolsos. Entonces, si una pieza es alargada y angosta, o gordita y pues anchita y alta, ¿sí? Mientras que la perspectiva caballera no me permite visualizar eso. Y cuando yo hago el bolso, me debe quedar muy cerca, muy parecido a el boceto que yo hice. El hacer estos cubos, miren que solamente con verlos ahí ya parecen bolsitos, ¿cierto? Bueno, entonces, la perspectiva, perdón, en la escala de 1 a 1 es tomar las medidas y hacer el dibujo con las mismas medidas que me dan. Entonces miren que este cubito, que era de 3 de altura por 3 de ancho por 3 de largo, lo hacía con las mismas medidas. Entonces miren que el cubito es muy pequeño. Por el que nosotros utilizamos escala, porque si nosotros vamos a hacer un bolso en una hoja con las medidas reales del bolso, no nos cabe, ¿cierto? Entonces, por eso utilizamos la escala. Entonces, miren que este cubo, en este que tiene 5, 2 y 4, entonces miren el ángulo, la línea de horizonte, la altura de 4, el ancho de 2 y el largo de 5, ¿cierto? Y así mismo el otro. Entonces, vamos a revisar esos cubos, si nos quedaron exactamente las líneas. Esta línea debe ser paralela con esta y con esta línea debe ser paralela con esta y con esta, y esta línea debe ser paralela con esta y con esta. Que son paralelas, que estén siempre a la misma distancia, ¿cierto? Si no, entonces, porque vi unos cubos con las líneas como sesgaditas. Si no están paralelas, entonces no nos sirven, porque nosotros debemos aprender también a hacer el boceto. De hecho, yo les hice un video donde estoy haciendo el boceto paso a paso para que ustedes lo puedan hacer. Lo que pasa es que anoche me dieron como las 10:30 y no subía, el internet está pésimo, no lo he podido subir a YouTube, y yo ahorita voy a ensayar otra vez, a intentarlo otra vez, porque es que toda la mañana he estado en reuniones y salgo de reunión para clase y salgo de clase para otra reunión. En este momento me despedí de una reunión para poder entrar a clase con ustedes. Entonces hoy no he tenido forma de respirar, estar hasta ahorita más tarde. Entonces apenas terminemos la sesión, voy a intentar subirlo otra vez a ver si me sube. Entonces, siguiendo ustedes ese video paso a paso, yo sé que son capaces de hacer el boceto y les va a quedar muy lindo para que me lo envíen también como evidencia
Ya saben que las evidencias, muchachos, por favor, envíenmelas al correo. Las personas que me están enviando las evidencias al WhatsApp, yo tengo que borrar los WhatsApp porque es que no me está dando, yo no sé, la capacidad, y cada rato me muestra que no tengo capacidad en el celular y no tengo ni videos, ni WhatsApp, ni imágenes, ni fotos, ni nada, y ya borré todo y sigue sin capacidad. Yo creo que es por los WhatsApp que están muy llenos. Entonces, yo voy a borrar los WhatsApp. Quienes me mandaron la información al WhatsApp, esa información se va a perder. Por eso, mándenme la mejor al correo. Bueno, continuamos entonces. Aquí en la escala de 1 en 2, entonces a mí me dan las medidas de 30 de alto por 25 de largo por 6 de ancho. Entonces, para yo sacar la escala de 1 en 2, entonces cojo cada una de las medidas y la divido por 2. 30 dividido 2 me da 15. 25 dividido 2 me da 12.5. Y 6 dividido 2 me da 3. Con estas medidas de escala es que hago el cubo. ¿Sí? La línea de horizonte, la línea de 30 grados, la otra línea de 30 grados, la perpendicular. Y apenas tengo ya las líneas, entonces tomo las medidas. 12.5 de largo, 3 de ancho y 15 de alto. Y apenas ya tengo las medidas exactas, entonces hago las líneas paralelas para terminar el cubo. ¿Sí? Las cotas, siempre las cotas van por fuera de la imagen y con la medida real. Esta medida tiene 15 centímetros de altura, pero cuando yo la acoto, le pongo la medida real, que es 30. La del ancho mide 3, pero le coloco la medida real de 6. Y la del largo mide 12.5, la medida real es 25. ¿Sí? En las cotas. Y siempre tengo que colocar también en qué escala está hecho el dibujo. Ahora, las medidas de 28, 22 y 9 en escala de 1 en 2, entonces la de 28 se convierte en 14, la de 22 en 11 y la de 9 en 4.5, y con eso hago el boceto. Igual esta. Ahora la escala de 1 en 3. A veces nosotros tenemos que hacer bolsos que son demasiado grandes. Y voy a hacer la escala de 1 en 2 y no me cabe, como son los maletines, los bowling, que es donde la gente lleva los implementos para el gimnasio. Entonces, también son maletines, son muy grandes y no me caben con una escala de 1 en 2, no me caben en la hoja. Entonces, por eso, en estos que son tan grandes, manejo la escala de 1 en 3. La escala de 1 en 1, ¿en qué la manejo? En los monederos, en las billeteras, en los llaveros, que son cositas pequeñitas y no vale la pena. Va a trabajar con una escala de 1 en 2 porque entonces se me va a reducir. Y ese tamaño, como es tan pequeño, sí me cabe en la hoja. Ahí sí trabajo con una escala de 1 en 1. Pero entonces aquí trabajo con una escala de 1 en 3. Cada medida, yo tengo este cubo con unas medidas de altura de 40, largo de 45 y ancho de 10. Entonces, 40 dividido 3 me da 13.3. 45 dividido 3 me da 15. Y 10 dividido 3 me da 3.3. Yo sé que los confundí un poquito porque yo me equivoqué al colocar la escala que puse de 3 en 1. Cuando yo trabajo en una escala de 3 a 1, estoy aumentando, no reduciendo, que era lo que yo necesitaba. Entonces, si yo voy a trabajar en una escala de 3 a 1, en lugar de dividir, multiplico cada medida por 3. Esto se hace cuando la pieza o lo que yo vaya a dibujar es muy pequeñito y necesito aumentarlo para que se visualicen bien los detalles. ¿Sí? Pero aquí nosotros vamos a trabajar en escala de 1 en 3. Entonces ya hago el cubo con la línea de horizonte, la perpendicular y los ángulos de 30. En el largo coloco la mitad, la tercera parte de 45, que es 15. En el ancho la tercera parte de 10, que es 3.3. Y en la altura la tercera parte de 40, que es 13.3. Y ya cuando termine el cubo lo acoto con las medidas reales, ¿cierto? Es lo normal
que se hizo con el de 1 en 2, pero solo que dividimos por 3 cada medida. Igual, si llevara un bolsillo, al hacer el bolso, si llevara un bolsillo aquí, cada medida del bolsillo, cada medida de un aplique, cada medida de una hebilla, le voy a poner una hebilla, las medidas de la hebilla se dividen por 3, todo se divide por 3. Ahora, en la actividad 1, pedía que conversión de medidas. Vamos a pasar medidas de centímetros a metros. Entonces, si yo voy a pasar las medidas de centímetros a metros, primero miro un metro, ¿cuántos centímetros cuadrados tiene? Es cierto que el metro cuadrado, el metro tiene, un metro tiene 100%, entonces el área del metro sería 10.000 centímetros cuadrados. Pero aquí no estamos tomando un metro por el metro, sino un metro de tela, un metro de textil, donde el ancho del textil es de 1,40, o sea, 140 centímetros. Por eso lo multiplicábamos 100 de largo por 140 de ancho, que nos da 14.000 centímetros cuadrados. Hay textiles que tienen más ancho, entonces si tienen más ancho, lo multiplican por el ancho que tenga. Si tiene un 80, entonces ya no es 140, sino 180. Entonces ya no les daría 14.000, sino 18.000. Pero hay que tener en cuenta, nosotros si vamos a trabajar la marroquinería, generalmente los textiles que vienen de más, si no son de marroquinería, sino de tapicería, los sintéticos de tapicería son más gruesos, entonces no nos permiten hacer dobleces y los empates nos van a quedar muy gruesos. Y los textiles de confección, tenemos que tener cuidado del sentido de estiramiento y de la calidad de la tela, que como en bolso es para cargar peso, de pronto no se vaya a dañar. Y entonces ahí tenemos que ver, tener presente si es necesario. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? De pronto no es alguien, mi niña, sino que habían unos niños acá afuera gritando, ¿será? Y, bueno, Ángela lo tiene abierto. Listo. Sí, es que en la calle están los niños jugando. Bueno, entonces continuamos. Entonces, ¿qué pasa con los textiles que son utilizados más que todo y elaborados para hacer ropa? Si yo quiero, me gustó mucho esa tela y la quiero utilizar para un bolso, entonces tengo que pensar en embarretarla con otra textil, o colocarle un refuerzo como una alambrilla, un yungolón, una salpa, algo que me refuerce la tela, primero para que no pierda la forma y segundo para que tenga la capacidad de sostener todo lo que le voy a meter al bolso, o lo que el cliente le va a meter al bolso y no se deforme ni se dañe, ni se abran las costuras. Entonces, ¿cómo hacemos? Un metro, ¿cuántos centímetros tiene? Porque estamos hablando lineales, mire que no está elevado al cuadrado. Ni el metro, yo estaba ahí, yo estaba acá, en la de 14.000. Entonces, si vamos a cambiar, vamos a hacer, a pasar los centímetros cuadrados a metros, entonces yo les doy unas medidas en centímetros cuadrados y ustedes van a pasar a metros. Teniendo en cuenta estos 14.000 centímetros cuadrados que equivalen a un metro, que es el área del metro, entonces planteo la regla de 3. ¿Y cómo la planteo? Digo, si un metro tiene 14.000 centímetros cuadrados, la medida que yo les doy en centímetros cuadrados la colocamos debajo de centímetros cuadrados. Entonces, 8.345 centímetros cuadrados, ¿cuántos metros tiene? Entonces ya saben que multiplicamos diagonal y dividimos por este valor que está al frente para hallar la X. Entonces, que la X es la incógnita. Entonces, 8.345, este valor, centímetros cuadrados, por un metro, este valor, dividido 14.000 centímetros cuadrados, este valor,
cancelamos los centímetros y me queda lo que me va a dar, el resultado va a estar en metros. Entonces, tomo 8.345 por 1, cualquier número multiplicado por 1 me da el mismo número, lo divido por 14.000 y esto me da 0,59 metros. Y asimismo voy haciendo cada uno de los ejercicios de las medidas que le di. Ahora voy a pasar, los resultados anteriores los voy a pasar a centímetros. ¿Y yo para qué hago eso? ¿Para qué hago estos ejercicios? Esto lo vamos a practicar más cuando estemos haciendo las fichas de consumo. Cuando estemos haciendo las fichas de consumo necesitamos convertir medidas de centímetro cuadrado a decímetro cuadrado, de centímetro cuadrado a metro, de centímetro cuadrado a centímetros. Entonces, para eso es que les hago hacer estos ejercicios. Entonces, bueno, un metro tiene 100 centímetros. Y si yo voy a pasar 0,59 metros a centímetros, entonces planteo la regla de 3. Si un metro tiene 100 centímetros, 0,59 metros, ¿cuántos centímetros son? Entonces multiplico y divido por el del frente. 0,59 por 100 centímetros dividido. Cancelo metros y la respuesta me va a quedar en centímetros. Entonces multiplico 0,59 por 100 dividido por 1. Me da 59 centímetros. Y asimismo, igualito a eso, hago los otros ejercicios. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué se metió ahí? Ahora el tercero. Vamos a pasar de centímetro cuadrado a decímetro cuadrado. Este ejercicio lo hicimos en la sesión y también está hecho en la presentación que les envié de conversión de medidas. Entonces yo digo, si un decímetro cuadrado equivale a 100 centímetros, ¿por qué? Porque un decímetro cuadrado, recuerden que es un cuadradito que tiene 10 centímetros de alto por 10 centímetros de largo, y si multiplico 10 por 10, me da 100. Y el cuadrado es un decímetro por un lado y un decímetro por el otro, entonces decímetro por decímetro me da decímetro cuadrado. Entonces, un decímetro cuadrado es igual a 100 centímetros cuadrados. Entonces, si yo voy a pasar 54.4 centímetros cuadrados a decímetros cuadrados, planteo. Dime, Gloria. Buenas tardes, muy buenas tardes. Qué pena llegar tan tarde. Tranquila, Gloria. Bueno, entonces planteo la regla de 3. Si un decímetro cuadrado equivale a 100 centímetros cuadrados, lo que voy a buscar que está en centímetros cuadrados lo pongo debajo de centímetros cuadrados. 54.4 centímetros cuadrados, ¿cuántos decímetros serán? Ahora desarrollo la regla de 3, multiplico en cruz y divido por el de frente. 54.4 centímetros cuadrados por un decímetro cuadrado dividido 100 centímetros cuadrados. Centímetros se va con centímetros, los cancelo y multiplico 54.4 por 1, generalmente es el mismo valor, 54.4. Dividido por 100 me da 0.54 decímetros cuadrados y asimismo igualito hago los otros ejercicios. Cuando yo esos ejercicios de matemáticas hago varios, entonces se me va grabando más el procedimiento y ya más adelante es más fácil hacerlos. Ahora, voy a convertir centímetro cuadrado a pie cuadrado. Ay, pero ¿de dónde saco el pie cuadrado si la profesora no me habló de eso? Yo sí les hablé y en la presentación está. Pero ¿qué dice? Que un pie cuadrado es igual a 30.4 centímetros. Y me está hablando de cuadrados. Entonces, si yo elevo este lado al cuadrado antes del igual, lo de después del igual lo elevo también al cuadrado. Entonces yo digo, si un pie cuadrado, 1 elevado al cuadrado es multiplicar 1 por 1, da 1. Entonces un pie cuadrado es multiplicar 30.48 dos veces. 30.48 por 30.48 es elevar al cuadrado. Eso me da en una calculadora 929.03 centímetros cuadrados. Ya con este dato, entonces busco y
planteo la regla de 3. Si un pie cuadrado equivale a 929.03 centímetros cuadrados, entonces la medida que me dio la profesora, 909.79, ¿cuántos pies cuadrados serán? Entonces multiplico en cruz y divido por el de frente. 909.79 centímetros cuadrados es igual a un pie cuadrado dividido, este de acá al frente, 929.03 centímetros cuadrados. Cancelo los centímetros cuadrados y el resultado me va a quedar en pie cuadrado. Ahora, 909.79 por 1 da el mismo valor. Y 909.79 dividido 929.03 me da 0.97 pies cuadrados. Eso mismo hago en los otros ejercicios. Yo encontré muchos errores en los ejercicios, no todos, pero sí, algunos no entendieron bien la explicación, por eso vuelvo y lo repito. Ahora, los herrajes los vamos a conseguir en pulgadas. Ustedes no se imaginan los enredos que yo me pegaba al principio, hace muchos años, cuando yo iba y necesito una hebilla de tantos centímetros, y el señor de la peletería, como lo vea uno bueno, se lo posa. Entonces, ¿de cuántas pulgadas lo necesita? Y yo no llevaba las pulgadas. Y fue madre, ¿yo por qué no hice la conversión antes de salir? Claro. Entonces ellos a veces lo hacen por gozarse, no uno porque lo ven muy nuevo en el tema. Yo ya me los conozco. Bueno, entonces tenemos que si yo voy a convertir, perdón, pulgadas a centímetros, esta información también la tenemos en la presentación. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Una pulgada, y miren, la pulgada se marca, así como el centímetro es en cm, la pulgada son 2 rayitas. En la de pie no les dije, pero en la de pie es una rayita, uno y una rayita. En lugar de tener 2 rayitas como la pulgada, tiene una rayita. Entonces, una pulgada es igual a 2.54. 2 pulgadas. Entonces, es multiplicar este 2.54 por 2. Entonces, me da 5.08 centímetros. Si nosotros cogemos una hebilla de 2 pulgadas, le medimos por la parte interna, no por la parte externa, no por la parte interna. Debe medir 5 centímetros. El 0,8 uno no lo detecta muy bien, porque es menos de 1 milímetro. Pulgada y media, o sea, 1.5 pulgadas. Multiplicamos por 1.5. 2.54 por 1.5 me mide 3.81. Si medimos una hebilla o una argolla o un cuadrante de 1 pulgada y media, entonces me va a medir 3.8. El milímetro, el 0. milímetro es imperceptible. Ahora, 1 pulgada y cuarto. Un cuarto es lo mismo que tener 0.25. Entonces, una pulgada y cuarto es lo mismo que tener 1.25. Entonces multiplico 2.54 por 1.25 me da 3.17 centímetros. Ahora, pulgada y media. La mitad es lo mismo que tener 0.5. Entonces, 1 pulgada y media es lo mismo que tener 1.5. Esto se los puse más que todo para que hicieran la conversión de pulgada y media y lo tuvieran en cuenta que es lo mismo que 1.5, porque ese ya se los había pedido aquí y me da 3.81. Listo, eso con relación a la actividad primera. Espero que hagan muy juicioso la retroalimentación cada uno y piense muy bien en qué está fallando. Porque una de las cosas más importantes de esta formación a distancia es ser conscientes y muy éticos en saber en qué estoy fallando yo. ¿Por qué? Porque la formación es autónoma. Usted no tiene policía encima vigilando lo que usted haga bien las cosas. Aquí cada uno debe ser consciente que las cosas las debe hacer bien hechas. Y saber en qué me equivoco para yo mismo corregirme. Entonces debemos ser muy autocríticos. Yo estoy haciendo mal esto, a ver en dónde estoy fallando y voy a corregirlo y voy a aprender, ¿cierto?
porque la profesora no está encima. Ahora vamos a mirar, señora. Por favor, pues escucho todo esto y estos problemas de matemática y todo, pues a qué se deben, porque entré media hora tarde, usted colocó ejercicios para hacer, yo solamente hice este maletín y se lo mandé al correo y hice el molde, y si colocó ejercicios yo no supe. En el grupo, recuerdan, en el grupo yo les puse, estas son las presentaciones de la primera semana, de la primera sesión, las presentaciones de la segunda sesión, la presentación de la tercera sesión y la actividad 1, me parece que fue así, o me equivoco. Ah, no, la segunda sesión, las presentaciones de la segunda sesión, y luego las presentaciones de la tercera sesión y la actividad 1. Se lo puse, iba en Word. Algunos me dijeron que el Word no les abría porque no tenían la aplicación en el celular y yo hice la conversión a PDF. Y las presentaciones de la cuarta sesión y la actividad 2. Y la quinta sesión... ¿Eso lo mandó al correo o al WhatsApp? Pues yo no lo tengo. Al WhatsApp. Usted no está en el WhatsApp. Yo primero los asocié a todos al WhatsApp. Tengo lo del maletín y he mirado, inclusive yo estoy guardando en Drive, estoy guardando todos los estudios porque me gusta repasar, pero no he visto problemas de matemática, no. Sí, están en un Word que dice actividad 1, Gloria. Por eso, sí. Entonces yo realmente no los tengo y acá en WhatsApp revisando todo no los veo. Yo te los voy a volver a compartir. Pero yo no tengo nada. Y en el correo sí que los reviso, mire. No, yo te los voy a volver a compartir. ¿Y eso era para hacerlos para hoy? Eso fue para hace 8 días. ¿Esos problemas? Sí. Ah, mía. Pues yo sí estoy pero quedada. Tranquila que somos dos. Tranquila, Gloria. De todas formas, lo importante es que ustedes vayan haciendo las actividades, por lo que les digo que esta formación es autodidacta, autoformativa, y cada uno es responsable de que por medio de estas actividades van a mejorar el aprendizaje en este tema, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a hablar acerca del boceto. El boceto, yo les puse uno también en el WhatsApp para que hicieran el boceto del bolso que vamos a modelar, ¿cierto? Porque cuando uno va a hacer un modelaje es supremamente importante tener el boceto. El boceto le da a uno como esa visión, esa visibilidad por dónde empezar, ¿cierto? Entonces yo generalmente cuando voy a hacer un modelaje, primero hago el boceto y cuando termino de hacer el modelaje guardo junto con los moldes el boceto. Eso me ayuda a recordar el producto que he hecho. Me salió con eco. Me salió con eco. Yo también. Parecía el muñeco del Señor de los Anillos. Ahora sí. Ahora sí está mejor. Hay eco todavía, repite. Ahora sí está mejor. Espere. Profe, puede ser que esté activa en ambas pantallas. Porque enseguida necesito hacer la presentación y llevaba rato esperando que me dejara entrar. No me deja pasar el micrófono de acá. Ay, sí se fue del todo. Ahora sí, me fui. ¿Dónde? Se escucha doble el micrófono. Ahora sí, me escuchan mejor.
Sí, señora, ya. ¿Ya no escucha doble? No, señora. Bueno, entonces miren el boceto. La línea de horizonte, los ángulos de 30 grados. La perpendicular estaría aquí, pero yo la borro porque ahí no va ningún empate. Las líneas me dicen dónde van los empates. Ay, Y profe, esta línea es la línea del centro por donde va la costura. Bueno, yo grabé un video explicándoles el paso a paso cómo hacer el boceto. Pero no lo he podido, ayer esperé hasta muy tarde para subirlo a YouTube y no me terminó de subir, entonces ahorita vuelvo y le insisto. Explico muy bien cómo hacer cada una de las partes. La correa, en el que les puse, en el boceto que les puse en el WhatsApp, la correa salía directamente del cuerpo. Esta vez la vamos a sacar del frente con una hebilla. Esta es una hebilla coscoja. Se llama coscoja porque tiene este tubito acá. No tiene pasador la hebilla, por eso le tengo que poner un pasador en cuero. En el boceto yo traje la chapeta, que es la que me sostiene la hebilla, como hasta aquí, muy altica, pero aquí ya en este boceto ya lo corregí. En el otro no me daba dónde ponerle pasador. Bueno, y en el espaldar no le vamos a poner hebilla, solamente en el espaldar va a ir como en el otro boceto, pegado de la pieza de cuero. Bueno, entonces este es el boceto y ustedes cuando les llegue la invitación, si están suscritos en YouTube, les va a llegar la notificación que ya lo monté. De todas formas, yo les monto el link al grupo de WhatsApp para que lo vean y puedan ingresar y hacer el ejercicio. Profe, ¿Cómo ven el curso? a ¿Está mí me bonito? gustaría que usted de pronto en el correo me lo mirara, porque no me quedó así tan asentadito, me quedó como un monstruo grandote, al punto que no me cupieron las correas. Entonces me gustaría, ¿por qué lo hice pensando en la escala 1-2, que es la mitad de la medida? Eso, vamos a ver, ¿qué quiero saber? Si tengo la idea. Bueno, en el boceto sí me queda un poquito más difícil revisarlo como tú quieres. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo medir. Entonces, sí, pero no sé exactamente. Yo le coloqué las medidas, le escribí el valor de las medidas a los laditos, al pedacito, el que es de 4. Sí, ¿Por qué se me ve tan raro? Yo lo veo muy grande. Claro, sí, lo acotaste, pero al momento de yo verificar las medidas no lo puedo hacer. No puedo verificar las medidas. Eso es lo que te quiero decir. Ah, sí, comprendo, claro. Sí. Bueno, ahora ya nos dio la clase en mi celular. ¿Sí están viendo ahí la tabla de corte? Sí, señora. Bueno, voy a dejar de presentar. Ah, pero antes de dejar de presentar, les quiero mostrar esto. Miren, este es un bolso de pinza. ¿Lo están viendo ahí? Sí, señora. Este bolso es demasiado grande. Por eso este bolso va en sintético con cuero. Las piezas pequeñas, las correas, el portacierre, el fondo van en cuero. Pero esta pieza gigante es en sintético. Si yo fuera a hacer esta pieza en cuero tan grande, es probable que no consiga una hoja donde esta pieza me salga sin defectos.
Entonces, de pronto me tocaría comprar una hoja de cuero para sacar esta pieza y otra para sacar la pieza de atrás. Entonces, es un bolso que en cuero sale muy costoso. Por eso, cuando yo voy a hacer un bolso, según las proporciones del bolso, entonces yo empiezo a sacarle por piezas. Por ejemplo, aquí en el cierre yo podría traer un corte por acá. Si están viendo mi cursor. Sí, profe. Puedo sacar el fondo aparte, puedo sacar los falsos aparte, puedo sacarle un complemento inferior aquí abajo para que hacer combinación de colores o texturas. Entonces es importante que un bolso, si es grande, no lleve piezas muy grandes. Por aquí tengo otro. Miren este, por ejemplo, este bolso. Este sintético es muy grueso, parece sintético de tapicería y es sintético de marroquinería. Como los bordes, el sintético es tan grueso, no me queda muy bonito doblado. Entonces, por eso le hago un ribete. Esto se llama ribete, que es cuando me tapa los borditos, para que no se vean los empates. ¿Sí? Este es en fondo. Cuando yo saco el fondo aparte del vértice de la pinza, yo bajo 1 centímetro para que el fondo, en la unión del otro material, no me suba hasta esta parte donde queda la punta de la pinza, porque entonces me va a quedar muy grueso, porque se me va a juntar el material del frente, el de la pinza que monta sobre el material del frente, entonces ya hay dos materiales, más el refuerzo que se le pone al fondo para que le dé estructura y el material del lateral. Entonces, al cerrar la pinza aquí, si se me juntan tantos materiales, me va a quedar muy gruesa y no me va a quedar la punta bien puntudita, lo más puntudita que se pueda, que es lo bonito de un bolso de pinza. Ese bolso es este. También es una pieza demasiado grande para sacarla en cuero. Y esta hebilla es la hebilla coscoja, la que tiene el tubito acá. Y miren que no tiene pasador. Como la hebilla no tiene pasador, le tengo que hacer un pasador de cuero. ¿Lista esa parte? Sí, sí, me expliqué bien. Sí, profe, sobrada. Sí, señora. Sí, profe, se la Muchas entiendo bien. gracias. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a trabajar sobre el molde. Aquí tenemos el molde. Ustedes lo tienen ahí, ¿cierto? Ese me pone a pensar. No, profe, yo no lo tengo. Entonces toma nota. Sí, yo lo hice, pero lo tengo en la pieza. Bueno, esa era la tarea para hoy. Sí, yo se lo mandé también, pero entonces, ¿cómo le presentamos la tarea? Como no puede medirlo. Bueno, me toca confiar. Sí, confíe, porque usted bien dice que esto no tenemos policía encima, sino que somos autónomos y responsables. Sí, señora. Pero y responsable, dos palabras aparte. Porque cuando la juntamos dice otra cosa. Y me quedo pensando un ratito y digo, responsable. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de cómo se marcan los moldes. ¿Sí? Sí, señora. El aumento de la parte superior, ¿para qué dijimos que le dábamos ese aumento y de cuánto es? Arriba para doblar le damos un aumento de 8 milímetros. Muy bien, entonces vamos a copiar. Doblar 8 milímetros. ¿Y por qué copio eso? Y ahí.
Pero ahí como colocamos, pues yo voy a copiar en el cuaderno y luego lo copio en el molde para no hacerle rayones y me quede como le gusta a usted, bien bonito. ¿Qué le colocamos? Queremos que enfoque bien la cámara. ¿Cómo colocar el...? No tengo... Profe, se pone ahí porque Sí, señora. debemos tener en cuenta esa ventaja. Sí. Se pone ahí porque debemos tener la ventaja, de tener en cuenta la ventaja para cuando cortemos, poder Sí, doblar. señora. Sí, señora. Entonces, ya sabemos que de la línea hacia afuera es aumento para doblar. Y marcamos, dobla 8 milímetros. ¿Por qué tenemos que colocar eso? Siempre hay que tener presente. Eso es en la boca hacer del los bolso, moldes. 8 milímetros. ¿Qué me dice? Los 8 milímetros estamos hablando de arriba en la parte de la boca. En la parte de la boca, sí. Eso es doblar para pegar. Mire que la parte de abajo es la que tiene la pinza. ¿Me dijeron algo? Profe, sí, que se debe tener en cuenta y anotarlo porque normalmente se nos olvida y cortamos al ras. Entonces se nos olvida dejar la ventajita para el doblado. Sí, señora. Y si corta el ras, se tiró en el molde, le toca hacer otro. Entonces, miren, siempre vamos a hacer los moldes no para nosotros, sino para que otra persona trabaje con ellos. Entonces, los moldes deben ser específicos. El molde debe hablarle a la otra persona y decirle cómo se va a hacer el producto. Por eso los moldes tienen una forma técnica de ser marcados. Ahora, como este molde es en cuero, también tengo que ponerle el calibre. El calibre para doblar un cuero calibre 12, 14 o 10, 12, se puede dejar a 7. Entonces pongo CL07. Así la persona que vaya a desbastar ya sabe a qué calibre dejar ese borde para poder doblar. En el lateral, el aumento del lateral es ¿para qué? ¿Para qué es ese aumento? ¿Quién me dice? Para la costura. Nadie. Se les olvidó. Para la costura. Costura perdida, entonces colocamos costura perdida. ¿De cuánto es la costura perdida? ¿Cuánto es el aumento? También de 8 milímetros. De 8 milímetros. ¿Y el calibre para costura perdida? Esa no hemos hablado, es de 10. Entonces lo marcamos. Y al otro lado marcamos igual. Y la pinza marcamos igual. Y el fondo marcamos igual. Porque todos son costura perdida. Ese calibre de laterales con un calibre de ¿cuánto? De 10. ¿Cómo? Calibre de 10 para la costura perdida de 8 milímetros. Sí, señora. Bueno. Bueno, entonces vamos a marcar el molde. Lo primero que vamos a ponerle a este bolso es la palabra patrón. ¿Cuál es el patrón? El molde patrón es el que me define y me muestra el diseño del bolso. Porque todo lo que vamos a poner en el molde patrón debe tener las medidas reales. Y a partir del molde patrón es que yo empiezo
a despiezar, o sea, a sacar cada una de las piezas del bolso. ¿Siempre el molde patrón es el molde número 1? No. Porque es un molde de pinza. Pero en el molde de giro, por ejemplo, un bolso tula, que es el que lleva el fondo con curva, sea redondo o sea rectangular con las puntas redondeadas, o sea cuadrado con las puntas redondeadas, o sea ovalado. Lo primero que yo saco es el fondo. ¿Y el fondo es el molde patrón? No, porque en el fondo no puedo visualizar dónde van las correas, si lleva bolsillo o no lleva bolsillo, si lleva, si el frente pues está dividido en varias piezas. ¿Sí me hago entender? O sea, el fondo solamente me habla de la forma, pero no me habla del estilo del bolso, ni del diseño. Y en ese estilo, el molde patrón sería el molde número 2. Entonces aquí, bueno, le ponemos patrón. Luego del patrón le ponemos la referencia. ¿Qué es la referencia? La referencia es como el apellido de una familia. En una familia todos son diferentes, tienen diferente nombre, pero los hijos tienen el mismo apellido. ¿Cierto? Aunque hay familias disfuncionales que no se cumplen muy estrictamente esto, pero bueno, sería pues como lo regular. Entonces el apellido de este bolso es Pinza. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? ¿Cómo? El apellido de este bolso, de este molde, es Pinza. No, ese es el estilo. Este es un molde tipo pinza. Pero la referencia, pues, si yo quiero le pongo bolso pinza. Pero hay tantas clases de bolso pinza, entonces si le pongo a todos bolso pinza, claro, le podría poner bolso pinza 1, bolso pinza 2, bolso pinza 3, bolso pinza 4, hasta el que haga más adelante, ¿cierto? Las referencias, ¿cómo pueden ser? Las referencias pueden ser el nombre de algo. Por ejemplo, un diseñador llega y saca una colección. Y la colección, pongamos que la define mundo o planeta o alguna cosa así. Entonces, va a sacar un bolso pinza, un bolso giro, una riñonera, un maletín, una billetera, un monedero y un cinturón. La referencia que le va a poner a cada uno son, pongamos, ciudades importantes. Entonces a una la va a llamar Nueva York, al otro la va a llamar París, y así sucesivamente le va a poner nombre de capitales. ¿Cómo sé yo que es una colección? Las colecciones tienen características en común. Puede ser el color, el tipo de material, el tipo de herrajes, que tenga un bolsillo específico en determinado punto, que cuando yo mire la colección, todos siendo diferentes, tienen algo en común. Volvemos a hacer la comparación con una familia. Y uno a veces dice, ustedes no se pueden negar, son todos tan parecidos. ¿Cierto?
Entonces, asimismo, en una colección, todos son hermanitos. Siendo diferentes, tienen algo en común. Entonces, con eso les quiero decir que una referencia puede ser un nombre. La referencia también puede ser numérica. Puede que este sea mi primer bolso y yo lo quiero llamar 0001. ¿Cierto? Y el siguiente lo llamo 0002 y el siguiente lo llamo 0003. Así voy haciendo como un conteo de cuántos bolsos he modelado en mi vida. Cuando llevé al 0.000, ya sé que llevo 1000 bolsos. Bueno, eso, una referencia puede ser solo de números. Y la referencia también puede ser alfanumérica. Yo le puedo llamar, por ejemplo, a este le puedo llamar Anita 01 o G01. A este, por ejemplo, le voy a poner de referencia el número de ficha del grupo. Entonces lo voy a poner G211-6436. Ese es el número de referencia del bolso. Y entonces al boceto también le pongo la misma referencia. Referencia G211-6436. Así, cuando guarde este boceto con los moldes, yo sé que a qué referencia hace este dibujo, cómo es el modelo. ¿Sí me hago entender? ¿He sido clara hasta aquí? ¿Alguna duda? Sí, señora. Sí, profe. No, profe. Todo está bien. Bueno. Después, ¿cómo? Después de la referencia va el nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de la pieza. ¿Y a qué se hace referencia ese nombre? A la posición y a la ubicación del molde en el bolso. Por ejemplo, si yo digo falso, ¿ustedes qué piensan? Una pieza que yo llame falso, ¿dónde está ubicada? Atrás. En la parte de adentro. O adentro también. No. Es el lateral o el cuello. También se llama falso. El que va en la parte de adentro se llama falso interno o complemento interno. Si yo digo fondo, ¿dónde está ubicado ese molde? En la parte de abajo. En la parte de abajo. Si yo llamo un molde frente, ¿dónde está ese molde? Al frente. Al frente, adelante. Al la frente. Parte de afuera. Definitivamente. Sí. Si yo digo portacierre. Dependiendo de le vayamos a colocar el cierre, profe, ok. Si es en la parte de arriba Sí. o en un lado. Sí, señor. Portacierre, el que lleva el cierre. El que lleva el cierre. Si yo digo bolsillo interno. En la parte interna. Con el nombre de... En la parte interna, sí, señor. Si yo digo bolsillo espaldar. En el espaldar del bolso, en la parte de atrás. Muy bien. Va detrás Entonces, del bolso. el nombre del molde me debe llevar a ubicarlo en un lugar específico.
Porque a veces me dicen, profe, ¿y qué nombre le pongo? Yo le digo, póngale Juanito. ¿Es muy cruel o qué? Ese nombre está ¿Cómo le bonito. ¿Cómo le ponemos a esta pieza? No es muy cruel, profe, pero después encuentre la ubicación. Encuéntrele la ubicación después. El nombre lo de menos. Sí, exacto. Entonces, ¿qué nombre le ponemos a esta pieza? Esta pieza Molde. diría. Molde patrón. Pero ese es el frente, ¿no? Este es el frente. Profe, yo no estoy viendo, Es frente, yo no entonces veo la parte frente. de los moldes. No veo Ahí la se parte ve. donde usted está haciendo el molde. Estás en un celular. Ahí se No, ve profe, la idea movida. no, estoy en un PC, pero no veo parte del molde. Apareció la imagen de La profe está corriendo, entonces Mira, se ve una parte. busca la parte de arriba Pero como la donde hay dos muñequitos y dicen Dios. ¿Sí? un muñequito, Y dale clic profe. ahí. Hay un muñequito y dice 10 personas. En la parte de arriba a la Que son derecha los está el muñequito con 10 personas. Sí. Cuando le das clic, se abren todos Ya, los sí. participantes. Sí, Mira profe. que cuando te paras, colocas el cursor sobre uno de los participantes, abre como un chinchecito. No, se ve solo, me sale una flechita y ya. Una flechita. No, porque debes buscar Dele clic a esa flechita, a la cara de en la donde, persona y verá que le sale abajo las opciones. Chinchecito. sí. Entonces hay dos con el nombre de Maribel Gil Zapata. Hay uno donde se ve mi cara y otro Sí, donde se ve una foto en los dos. o la mano mía que la estoy moviendo. Si le das clic en el chinchecito, Solo tengo el del rostro. solo tiene que Solo se ve el bájalo rostro porque es que hay suyo. baja Compañera, con la Maribel, barra en el otro de Maribel, la derecha. ¿no? ¿Dónde está la carita de ella? Busca otra Maribel. No la has encontrado. Tengo los dos iconos suyos y en los dos aparece su rostro. Ya me apareció Sí. la imagen, profe, gracias, sí. Entonces dale Ya en me el apareció. chinchecito. Muchas gracias. Ah, Sí, bueno, señora. listo. Entonces ya sí lo ves. Bueno, Me entonces, volvió a ir. si le das en el chinche, fijas la pantalla como principal imagen. Entonces no se te Listo, va a profe. mover. Si no la Sí. fijas, cada que un compañero hable, Bueno, señora, gracias. se te va a mover y va a aparecer el rostro del compañero que está hablando. Entonces te pierdes la explicación y pierdes lo que estamos viendo. Listo. Entonces, como este bolso lleva esta pieza en la parte delantera y en la parte trasera, del espaldar, perdón, entonces le vamos a poner como nombre frente y espalda. ¿Cierto? ¿Ustedes consideran esta pieza está de buen tamaño para sacarla en cuero? ¿O está muy pequeña o está muy grande?
¿Qué piensan? Está muy grande. Profesor, es muy grande. Tirando a mediano. Está muy grande. Entonces, Se supone, profe, que uno en cuero, pues no sé, un poquitico que yo he aprendido durante estos días. Se supone que uno el cuero no le saca pero no lo saca con la hay mucho ruido externo y no te deja escuchar. ¿Qué me estás diciendo? Profe, qué pena. Que lo poquito pues que yo he aprendido en estos días de marroquinería, pues, que lo que yo tengo entendido es que cuando uno la saca en cuero, uno no la saca así con aumento como para hacerle el doblez. O sea, me hago entender, como los 8 milímetros. Uno no se lo saca, no lo cortaría así en el cuero. Pues lo que poquito Claro, que sí. entiendo. No sé. No, hay que sacarlo con los aumentos. Por eso Así nosotros plasmamos los aumentos en el molde. Y cuando vamos a cortar la pieza, la cortamos por el bordito del molde, o sea que ya tiene el aumento. Ah, ok. Entonces, si yo lo voy a sacar en sintético, lo tengo que sacar es un poquito ahí más grande. Ok, es que esa parte es la que yo no entiendo bien. Bueno, este molde es para cuero. ¿Y eso qué me lo define? Los aumentos. ¿Recuerdan la sesión en la que hablamos de los aumentos? Si yo voy a hacer el bolso en sintético, todos los aumentos son de 10 milímetros. Y este está de 8. Entonces, este molde no es el apropiado para hacer un bolso en sintético. Si yo lo voy a hacer en sintético, tengo que hacer otro molde con las mismas medidas, pero el aumento es de 10. Ah, ya entendí esa parte. O sea, qué pena, profe. Siempre que va a ser en sintético, le aumentamos 10 milímetros. Sí. Y siempre que va a ser en cuero, son 8. Pero no todas las medidas del cuero son 8. Tú tomaste nota. Es que yo no pude cuando estar. Hablamos de los aumentos. Es que ya hay 2 clases que no pude estar por lo que he estado tan enferma. Entonces serían una de esas. Bueno. Entonces, revisa los videos. Los videos están en YouTube. Sí, señor. Profe, yo tengo otra pregunta. Dime. En mi caso, que yo, por ejemplo, estoy generando, digamos que, pues no se llamaría un cuero, sino una lámina, digamos que con características muy similares a las del cuero, yo tomaría los aumentos como el cuero sintético o como el cuero normal. ¿Estás haciendo ensayos? Sí, lo que pasa es que pues la idea es con las láminas sacar un prototipo de marroquinería y pues lo ideal sería poder sacar un bolso. Todavía no sabemos cómo reacciona y cómo se comporta el material, ¿cierto? Pues digamos que algunas cosas. Tenemos claro que es bastante flexible porque pues es el de la fibra de plátano. No tiene una trama y una urdimbre, digamos que como un textil normal, sino que más bien es como un aglomerado. Sí, pero es no tejido, es un no tejido. Sí, señora. Bueno, pero ya le has medido la resistencia. No, profe, es que este semestre íbamos a hacer eso, pero pues por el tema no hemos podido hacerle todavía la prueba de resistencia. Le alcanzamos a hacer a 1 y ese nos aguantó 1.5 kilogramos por metro cuadrado. Yo te aconsejaría que lo trates con vestir. ¿Que lo trate como qué? Con 2 milímetros más de aumento. O sea, darle un aumento de 10. ¿De 10? Ah, listo. Sí, listo, para evitar que pronto se vaya a empezar a dañar por ahí, por no tener suficiente aumento. Ah, listo. Sin embargo, igual si fuera necesario se puede dejar más, no habría problema. No o sea, más de los
yo tengo que tener en cuenta en el molde siempre marcar de dónde a dónde va el molde. Ah, ok, sí. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Pues si por ejemplo dices, yo no lo voy a dejar 10, lo voy a dejar 12. Entonces colocas en el aumento, dobla 12, costura perdida 12, recibía 12. Ok, listo, profe, gracias. Sí, señora, gracias. Listo. Entonces, este molde está muy grande para sacarlo en cuero. Si yo lo voy a hacer en sintético, está de buen tamaño. Si lo voy a hacer en lona, está de buen tamaño. Teniendo en cuenta que los aumentos del molde deberían ser más grandes por los aumentos. ¿Cierto? Entonces, esta pieza no va a ser un molde para cortar. Entonces, no le pongo aquí el nombre del material y cantidad por unidad. A cortarlo yo en sintético, colocaría sintético 2 por 1. ¿Qué pasa ahí? Que entonces el cortador sabe que esta pieza va en sintético, porque es el nombre del material. El 2 es la cantidad de piezas que se va a sacar de ese molde. Y como dice por 1, quiere decir 2 piezas por un bolso. Entonces va a cortar 4 bolsos, simplemente multiplica 2 por 4, esa pieza corta 8. Si va a sacar 2 bolsos, entonces multiplica 2 por 2, 4. Y de esa pieza saca 4 unidades. ¿Sí? Pero como esta no es una pieza que vamos a cortar, no colocamos eso. Ahora, ¿qué sigue? Colocar el consecutivo. Este es el molde número 1. Y en la medida que vamos sacando, vamos... En lo que acaba de explicar, que en sintético serían 2, ¿no coloca uno debajo entonces material sintético o cuero? No. No, no le tiene que colocar la palabra material. Solamente el material. Ya si es que yo voy a sacar una docena, entonces 5 van en rojo, 5 van en miel y 2 van en negro. Eso va en la orden de producción, no aquí. Entonces, cuando el cortador coge la orden de producción, sabe que de esa moldería va a cortar 5 rojos, entonces él hace la conversión. Si son 2 piezas por cada bolso, entonces para 5 bolsos necesito 10. Para los otros 5 miel necesito otras 10. Y para los negros necesito 4. Pero van en un formato que se llama orden de producción. Aquí simplemente es la cantidad por un bolso. Entonces vamos en el consecutivo. ¿Por qué es importante el consecutivo? Porque si yo guardo los moldes y se me pierde uno, si no están numerados en consecutivo, a mí se me pierde de la cabeza si me falta o no me falta uno. Cuando voy a cortar y voy a hacer la producción, ustedes se imaginan que no tenga yo ese molde y el material medio exactico. Y cuando van a empezar la... Ay, hace falta la pieza, que es una pieza bien grande o una pieza larga. Vaya, consiga el mismo material. Es muy difícil.
No, señora, es que es sintético. No, se acabó ese rollo. Y tengo este, y va usted a ver, y los tonos no son muy parecidos, siendo el mismo sintético, de la misma empresa, el mismo color, pero se les fue un poquito más de tinta. Y así mismo pasa con el cuero. Usted coge 2 hojas de cuero y pueden variar un poquitico en el tono. Entonces, por eso es importante saber el consecutivo, porque usted antes de sacar una producción o empezarlo a hacer, entonces usted cuenta a este modelaje de 25 unidades, de 25 moldes. Entonces usted cuenta que estén todos los 25. No están los 25, falta el 6. Empiece a ver cuál es el molde número 6. ¿Y yo dónde averiguo cuál es el molde número 6? En la ficha de consumo. Porque toda esta información que yo estoy poniendo aquí, la plasmo en la ficha de consumo. ¿Sí me hago entender? Por eso esa información debe ir ordenada y organizada. No, yo no la tiro como por todas partes, porque me ha ocurrido. Ponen patrón por aquí, referencia por acá, frente y espalda por acá abajo, y la información está regada o en diferente orden. Es muy bueno ser muy estricto en la marcación de los moldes. Que yo no tenga que esto donde está marcado, por delante, por detrás, por arriba, por abajo, por cualquier parte. Sino que toda esté como muy parejita. Después de colocar el consecutivo, ¿qué más pongo? La medida del borde de arriba al borde de abajo y del borde lateral a lateral. Entonces yo cojo y mido de largo. Este molde tiene 35.7. Entre un paréntesis 35.7 por el ancho, que mide 35.6. Esas son las medidas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta línea del falso, esta, no la necesitamos, que no le vamos a sacar un falso aparte. Entonces la borramos. Tenga en cuenta que en la pinza, esa línea es el aumento, entonces no la vayan a borrar hasta ahí, solamente hasta donde empieza la pinza. Y al otro lado también la borro. ¿Por qué? Esas líneas me dicen que hay un empate. Si yo le fuéramos a sacar el falso aparte, sí la dejábamos, pero como no, entonces la retiramos. Con el molde cerrado, cogemos el punzón. Esta es la línea del fondo. Como le vamos a sacar el fondo aparte, bajamos un centímetro. Marcamos 1 centímetro. Abrimos el molde y trazamos la línea, uniendo los dos puntos. ¿Sí? Y borramos la línea anterior, porque ya no existe. Ahora, el fondo va a montar sobre esta pieza.
O sea, esta va a tener aumento para recibir y el fondo va a tener aumento para doblar. Y como el fondo va encima, entonces la línea punteada de la costura va debajo de la línea continua. Esto le dice al costurero que va a coser sobre la pieza del fondo. Y le dice al armador que el fondo, cuando lo doble, lo va a recibir la pieza del cuerpo. Sigue siendo muy grande esta pieza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A 5 centímetros de la línea de aumento de la pinza, le vamos a sacar un complemento inferior como para hacer una combinación, o se puede hacer del mismo material, pero entonces hacemos un corte para poder hacer más la división. Entonces trazamos la línea. Ahora, este complemento inferior me va a montar sobre el complemento superior. ¿Dónde coloco la línea punteada? ¿Quién me dice? Por debajo de la línea constante, de la línea fija. Sí, entonces colocamos la línea punteada para saber por dónde vamos a coser. Y cuál pieza monta sobre cuál pieza. Bueno, ahora, ¿cómo vemos esta pieza? ¿Rebajó de tamaño o todavía sigue muy grande? Redujo de tamaño, perdón. Sí, redujo de tamaño, pero todavía sigue muy grande. Bueno, mientras tanto, dejémosla hasta ahí. Puedo también hacer un empate aquí en el centro y sacar una pieza y otra. ¿Cierto? Pero dejémosla hasta ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La tarea, o sea, la misión, si usted decide aceptarla, así como el superagente 007, Misión Imposible, van a sacar esta pieza, esta completa, con aumento para recibir el complemento inferior. ¿Sí? ¿Cómo hago yo eso? ¿Recuerdan los pasos para hacer el modelaje? Para sacar un molde. ¿Quién me lo recita? ¿Sí se acuerdan o no? Ta, 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 tan. Ninguno. Yo se lo puedo decir. Primero, cortamos una cartulina más grande de lo que la necesito. Segundo, ubicamos un punto en la parte superior y un punto en la parte inferior, buscando el centro de la cartulina. Y uniendo los puntos, se hace un corte superficial. Tercero, se dobla la cartulina en sentido contrario de donde se grafó. Cuarto, se escuadra, buscando un ángulo de 90 grados con respecto al doblez de la cartulina en uno de los dos extremos. ¿Sí se acuerdan de eso? Yo no estuve en esa clase, profe. Mamá. Sí, profe, yo los copié, pero no No sea... había leído.
Es atrasado. ¿Cómo? Yo los tengo copiados, sí. Ah, bueno. Entonces, yo necesito una cartulina de este ancho. Le doy 1 centímetro más. Mido el ancho y le doy 1 centímetro más. De esta altura, desde aquí hasta la línea. Pero aquí necesito aumento para recibir, que ya lo deben tener ustedes. Entonces tomo la medida, le sumo el aumento para recibir y le doy 1 centímetro adicional por desperdicio. Ahora busco un centro y otro centro, grafo, doblo y escuadro. Cuando yo escuadro, supongamos, esta es la cartulina que ya está escuadrada y doblada por acá. Entonces yo coloco este molde y acerco los dos dobleces, que queden bien parejitos. Y luego trazo por acá y llego hasta este punto donde se me cruzan, ahí se ve, donde se me cruzan las dos líneas. Llego hasta acá, ¿cierto? Paso este punto del vértice de los aumentos, quito la cartulina, corto en la parte superior y corto a un lado. Luego, abro la cartulina, que es donde voy a sacar el molde, y uno los puntos de donde voy a darle el aumento. Trazo la línea, le doy el aumento para recibir, trazo la línea y corto el sobrante. Y luego le doy los aumentos que tengo marcados acá. Este de 8, este de 8 y este de 8. Paso la marcación para qué son estos aumentos, marco el aumento de recibir y marco el molde. Como esta pieza, si la voy a cortar, entonces ahí sí tengo que decir en qué material lo voy a cortar y cuántas piezas por unidad. Profe, ¿Sí me va a entender? Usted es muy linda porque explica excelente, pero la cámara o no sé, no deja, se ve todo movido, como si estuviera entre agua, todo movido, entonces uno, Claro. francamente, que solo en las repeticiones que uno se desquita, porque ahí en la clase se ve, ahí se está viendo clarito, clarito, pero cuando empieza a mover se ve como si estuviéramos en agua. Es porque la estoy tomando desde el celular. Y me toca dejarla un rato quieta. Profe, una pregunta. Para que la cámara enfoque. Sí, dime. ¿Cuánto cogió usted de cartulina para poder hacer ese molde? El pliego completo. No, nosotros lo cortamos. 37 por 37. Sí, profe. Lo cortamos de 37 por 37. Ah, ya, Eso bueno, depende de la medida del bolso. Nosotros hablamos que para sacarla, entonces, tenemos en cuenta el ancho del... del... necesita el pliego completo. ¿Cómo? Dime. Normalmente no se necesita el pliego completo. No, porque había mucho desperdicio de material. Ah, sí, profe, eso era lo que yo quería saber. Muchas gracias. ¿Cómo? Eso quería saber, profe. Muchas gracias. Ah, bueno, la orden. Entonces, muchachos, para la próxima clase sacamos la parte superior
y la parte inferior. El fondo aún no. Solamente estas dos piecitas. ¿Sí se ve? No, yo no veo. Esperemos que enfoque. Hay que esperar que la cámara enfoque. Su merced señala las dos partes de arriba y dice que no la parte de abajo, ¿sí? Este fondo no. Esta y esta. A esta le damos aumento para recibir. A esta hay que darle aumento para recibir y aumento para doblar. ¿Listo? Sí, señora. Sí, listo. Correcto. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces, con esto damos por terminado la sesión de hoy. Espero que haya sido muy productiva. Cualquier duda me la consultan. Miren que yo les puse restricción en el horario de 8 a 5, pero hasta yo lo quebranto. A veces les estoy mandando correos a las 6, a las 7, a las 8. Profe, sí, la tarea, por favor, especifíqueme. La tarea es sacar la parte superior, la parte de abajo donde va a ir una unión. Ahí vamos a tener una unión. Sí, Con el aumento. Sí. Hay micrófono abierto. Nomás esas dos piezas. No cierran el micrófono, se oye uno todo. Sí, muchachos. Hay un micrófono abierto. Listo. Bueno, chicos. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Amén, y usted también. Hasta luego. Gracias, profe. Amén, chao. Feliz tarde, muchas gracias. Dios la bendiga. Gracias a ustedes por la asistencia. Chao, profe. Muchas gracias por la clase, muy interesante. Nos pone a pensar. Por la paciencia. A votar cacumen. A votar Chao, café. profe. Mil gracias. Bueno, hasta luego. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego. Dios los bendiga.